Bienvenidos a otro episodio más de Cambio Urbano. Les agradecemos por sintonizarnos. Como cada viernes les traemos un tema nuevo, pero esta no será la excepción, ya que en esta programación tendremos diferentes participaciones. La primera participación será del doctor René Llanes, la segunda participación será del doctor Leonardo Ayala y la tercera participación será del doctor Horacio Roldán. Cada uno expondrá un tema de interés social, pero claro, los tres se conectan, así que sintonízanos como cada viernes y comenzamos. Pues hoy hablaremos del cambio urbano, del sistema urbano. El cambio urbano como todos sabemos, la ciudad es un ente dinámico, un ente en constante transformación. Siempre la ciudad tiene varios. Es una obra de ingeniería, como bien lo dice Aldo Rossi, una obra de ingeniería y de arquitectura que en el tiempo, en el espacio-tiempo, de tal manera que en una ciudad tenemos varias historias, ¿no? Y esas historias son llevadas a la práctica y le podemos llamar como cambio urbano. Estos cambios urbanos son llevados a la práctica por los grupos sociales de poder, es decir, desde el poder económico o del poder institucional, desde los gobiernos municipales, estatales, en fin, llevan a cabo transformaciones de la ciudad. A eso se le llama, según Manuel Castells, los cambios urbanos, ¿no? Esos cambios urbanos dinámicos tienen como finalidad, tienen un sentido, digamos, tienen una función y un significado. Digamos, se puede transformar la ciudad para regeneración, una regeneración vial. Se puede transformar, puede haber un cambio urbano para la generación de nuevos espacios, digamos, ¿no? Ya nuevos espacios de crecimiento, de expansión de la ciudad, o también nuevos espacios o cambios urbanos para la generación de áreas de esparcimiento, áreas de recreación y cultura, deportiva, en fin. Todo eso ese es un ente dinámico que se transforma en el espacio-tiempo. Eso es lo que consideramos como la ciudad y que cada cambio urbano tiene una función y un significado. Es decir, este, es lo que hoy reconocemos en la ciudad. Y esas diferentes historias o cambios urbanos tienen sus propias características. Es decir, esos cambios urbanos tienen como referente los paradigmas urbanos arquitectónicos de cada uno de los periodos por los cuales ha transitado la construcción gradual de la ciudad en el espacio-tiempo. Es decir, en un tiempo pudo haber habido arquitectura del siglo XVI, en otro tiempo pudo haber arquitectura barroca, en otro arquitectura renacentista, digamos, en otros espacios, ¿no? Pero en el caso local, en México, pues podría haber del siglo XVI, el siglo XVIII, siglo XVII, empieza el barroco, y el siglo XIX, el neoclásico, ¿no? El clasicismo, y los neoclásicos en los finales del siglo XIX, y los neos, que son ya propiamente del siglo XX. Entonces ahí, pues son los paradigmas urbanos arquitectónicos que se caracterizan. Digamos, por ejemplo, en el caso de, digamos, las plazas, los jardines, que hoy vemos como plazuelas, pues los kioscos fueron apareciendo ya en México en 1875, digamos, fue el primer kiosco que estuvo en la Plaza de la Constitución, pero desapareció por los mismos cambios urbanos. Era justamente, fíjese cómo se llama. Se llama, le decimos en nosotros, el Zócalo. ¿Qué es el Zócalo? Pues era una gran, como un rodapié circular, perimetral, circular, en el área, en la Plaza de la Constitución, y duró muchos años. De repente quitaron ese kiosco, el kiosco estamos hablando, entonces se le reconoce que quedó ese elemento, esa estructura como rodapié, circular, y a eso se llama como un zócalo o zócalo, ¿no? Zócalo. Entonces por eso se le quedó como el Zócalo, de ahí le viene el que conocemos ahora como el Zócalo de la Ciudad de México. Pero así, aquí por ejemplo en Culiacán, pues también aparecían esos espacios urbanos y la transformación que vemos, sobre todo en las áreas centrales, ¿no? Las áreas centrales son constituidas históricamente en diferentes formas, con diferentes conceptos. Digamos, primero era una plaza donde era un tianguis, donde había vendimia X días de la semana, y en los portales, justamente que estaba circundado por portales, también era una vendimia que se generaba así a cielo abierto, ¿no? Entonces ese gran llano, ese páramo que existía, fue transformándose. Por ejemplo, en 1843
empezó una traza, digamos, la plaza de Álvaro Obregón, una traza cuadrada con un círculo en el medio, de manera una placita circular y con caminamientos perimetrales y en diagonal y transversales. Esa era una plaza y le llamaban la Alameda porque sembraron árboles ahí. Así se les llamó durante muchos años la Alameda y así estuvo hasta llegar al 1885 es cuando se terminó un kiosco, el kiosco que ahora se encuentra en otro lugar y por como en un lugar que le dicen Quilá. En Quilá está el kiosco original de Culiacán, pero le pusieron, de repente desapareció el kiosco y aparece, digamos, una pérgola. A alguien se le ocurrió la brillantísima idea de tumbar el kiosco original y hacer una defecio horrible, ¿no? Entonces así duró años, hasta por allá en los años 70 hicieron una remodelación, una transformación, un cambio urbano más de tantos que ha habido y es lo que hoy reconocemos como la Plazuela Obregón. Igualmente así con todos los espacios, ¿no? Las trazas urbanas igual, la expansión de la ciudad, pues se va expandiendo conforme Culiacán fue agarrando y adquiriendo más presencia económica a partir de la construcción de los sistemas de riego por las presas, producto de las presas, y la dinámica de crecimiento fue incrementándose, digamos, de manera radical, mucho más importante que en otros años. Antes parecía, el crecimiento era prácticamente, pues muy despacio, ¿no? Sin embargo, ya con la actividad económica creciendo a partir de la actividad agrícola, pues creció más rápidamente, la inmigración se generó también más abruptamente, de tal manera que surgen una serie de colonias importantes, se expande la ciudad hacia los Meríos, por ejemplo, primeramente rumbo al sur sería la Almada y después la Guadalupe, la Guadalupe, la colonia Guadalupe, y para el norte pues está eh, las otras colonias como viene siendo la Gabriel Leiva, ¿no? Cruzando el río a partir de la presencia del puente Cañedo, pues crece la ciudad hacia allá y hacia acá, hacia el oriente, justamente pues se extiende hacia donde es ahora el mercadito, digamos, ¿no? El mercadito de esas partes se extiende hacia allá de manera muy dispersa, ¿no? Estamos hablando del final del siglo XIX y ya lo que viene siendo al poniente, pues la Plazuela Rosales y el barrio de la Vaquita, había una serie de construcciones así más rústicas, había hasta establos de ganado en la parte del sur. Entonces, son los cambios urbanos, ¿no? que vemos y a eso cada uno de las construcciones emblemáticas que van surgiendo también simbólicamente, por ejemplo, la catedral adquiere una relevancia importante a partir de la catedral, porque antes había una pequeña iglesia de escasas dimensiones, digamos, era una parroquia muy pequeña y que es la fundacional, pero no por ser pequeña quiere decir que no es importante, porque la escala monumental no solamente se da por las dimensiones de la construcción, sino más bien lo monumental tiene que ver por el contenido cultural, histórico y la importancia simbólica que tiene para la ciudad. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver la iglesia esa original, la capilla, esa, que estuviera permanecido y se hubiera respetado, y la catedral lo hubieran respetado y lo hubieran hecho a un costado donde no la tuvieran que dañar. Esta la tuvieron que demoler porque pues, casi puede, encima de esa parroquia, es como construyeron la catedral, cosa que no debió haber sido, ¿verdad? Porque el carácter monumental, insisto, no es solamente lo monumental se da por la parte de la escala y lo refinado de su lenguaje, sino que es también por el continente histórico y la gran significación, el gran simbolismo que puede tener una edificación en la ciudad. Digamos, por ejemplo, si nosotros sabemos que en un lugar nació, por ejemplo, Eustaquio Buelna, en Culiacán, que no es de aquí, él es de Mocorito, o cualquier persona de ella, importantes de relevancia histórica para la ciudad de Culiacán o los sinaloenses, pues ese edificio, aunque sea modesto, es importante en términos culturales, ¿verdad? Entonces, ese edificio, aunque sea modesto, pudiera adquirir la escala de monumentalidad. Entonces se entiende que no solamente es la escala monumental, mucha gente piensa que es lo magnificente, el acabado depurado de algún estilo ya es monumental. No, lo monumental tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? Pues es lo que podemos comentar, ¿no? Todas las teorías y también las leyes inclusive sobre las ciudades actuales
prácticamente se estructuran para la ciudad industrial. O sea, una ciudad del siglo XIX, una ciudad que es, antes que todo, una aglomeración de personas. El concepto de ciudadano va a nacer en Francia, el concepto de planeación va a nacer en Francia, y ellos prácticamente elaboran los discursos y los conceptos que van a ser usados en todas las ciudades. Solamente los norteamericanos también elaboran sus conceptos y sus teorías sobre la ciudad. Pero a estas alturas, en el año 2026, todos esos conceptos que nacen sobre 1940 o después de la guerra, en 1950, definitivamente ya están obsoletos. La ciudad ya no es la ciudad que teorizaron los franceses. En Culiacán es la muestra, aquí en el noroeste del país, de conceptos que han sido agotados. Culiacán se concibió como una ciudad. Los sistemas urbanos en Sinaloa estaban en función a identificarlos como funcionaban como ciudades que tenían un límite. Hoy, Culiacán, Los Mochis y fundamentalmente también Mazatlán, pues son el núcleo poblacional que prácticamente se desarrolla sobre el territorio y conforman su zona metropolitana, su área metropolitana. Quiere decir una serie de poblaciones que está articulada con la dinámica de Culiacán, en su movilidad, en sus carreteras, en su economía, en sus comunicaciones, en todo. Pero resulta que no funcionan las estructuras político-administrativas. De acuerdo a los estudios que hemos realizado durante aproximadamente unos 20 años en el estado de Sinaloa, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, regional, y sobre todo hablando de las regiones ecológicas que están establecidas por los niveles altitudinales que corresponden a estas y que refieren a la parte litoral, la parte de costa, de pie de sierra y sierra. Y en este observamos distintos aspectos que tienen que ver con el uso de los recursos naturales en relación con los usos, evidentemente, y cambios de uso de suelo que ocurren en las diferentes regiones que estamos comentando. Esto ha significado para nosotros un buen referente en términos de identificar de manera más cercana, más en terreno, más en lo que es el estudio geográfico del estado de Sinaloa, en esas diferentes latitudes y condiciones, pues nos ha permitido tener un panorama general y específico, de acuerdo, decíamos, de región y de localidades, que tienen que ver con esos usos y cambios de uso del suelo en el aprovechamiento de los recursos naturales que se asocian con los bienes y servicios ambientales. Y hemos también comentado en otras ocasiones que es importante considerar que estos estudios de la relación hombre-naturaleza pues ha derivado una serie de cuestionamientos que en muchos de los casos ha significado para nosotros un punto de referencia para su análisis y en otros casos pues un lamento permanente del por qué se manejan nuestros recursos de manera inapropiada y precisamente a eso me quiero referir el día de hoy al asociar estos con los principales problemas detectados. Voy a permitir leerlo para ser más precisos en estos problemas que hemos estado analizando durante este periodo de estudio que hemos realizado en el estado de Sinaloa. Y son los siguientes. Los usos del suelo no presentan una relación entre su vocación natural y las actividades que en estos se desarrollan. No se orienta el aprovechamiento hídrico con visión a futuro sobre los usos consultivos del agua, es decir, los usos a los cuales se dirige el agua que se suministra
desde los sistemas hídricos establecidos en las presas y almacenamientos de agua del estado de Sinaloa. El otro es la alteración del funcionamiento de las cuencas hidrológicas con un riesgo inminente de la alteración del ciclo hidrológico, es decir, como son los cambios de la época de lluvias. Disminución de las fuentes de sumideros de gases de efecto invernadero, evidentemente por la deforestación de zonas tan importantes como lo que son los pies de sierra y las zonas de manglar en el caso de la costa. Alteración de los componentes físicos y bióticos de los ecosistemas distribuidos en todo el estado de Sinaloa. La detección como efecto del cambio climático de condiciones poco usuales, es decir, cambios estacionales en los diversos periodos en los cuales se divide las condiciones climáticas y hidrometeorológicas en el transcurso del año, es decir, las 4 estaciones del año, y el incremento inusual de la temperatura, evidentemente, como una de las cuestiones más importantes detectadas. Con esto, de manera muy práctica, les comento los principales problemas detectados. Si ustedes tienen alguna consideración en específico o algo que quieran añadirle a estos problemas, les recomiendo que los envíen para efecto de que ustedes también aporten sus ideas y sus estudios que vengan a enriquecer esta serie de planteamientos que estamos considerando para ustedes. Gracias. Tiene unos lineamientos de distinta índole de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que va orientada a regular precisamente el manejo del territorio. Dentro de estos deriva uno que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que tiene que ver con la regulación de los procesos sociales y productivos y su relación con el medio ambiente. En este caso, la condición de uso de los recursos naturales. Entonces, esto ocurrió de manera más ordenada, de manera más estructurada, a partir de 1988, donde se aprueba la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que se ha venido modificando, actualizando y readecuando de acuerdo con los estudios y con el avance de estudios y lineamientos que a nivel internacional y nacional se vienen especificando y discutiendo, y del cual han derivado algunos posicionamientos cuya tendencia es mejorar el uso de los recursos y la disminución de las fuentes de emisiones contaminantes. Entonces, de ahí se ha derivado también una adecuación y readecuación de los instrumentos que en esta ley emanan, que está orientados a lo que es la instrumentación de la política ambiental. Y la política ambiental, entonces, está dividida en algunos aspectos o lineamientos que tienen que ver con esos instrumentos, los cuales se sustenta para su operación. Y entre ellos está lo que es la planeación ambiental, que tiene como fines regular y proponer y promover los diferentes tipos de orientaciones y acuerdos que existen a nivel nacional para dirigir, para orientar todos los aspectos que tienen que ver con los desarrollos sociales y productivos y que tengan la tendencia hacia la protección del medio ambiente y la disminución de las emisiones contaminantes. Y de aquí, evidentemente, los planes nacionales de desarrollo y los planes estatales y municipales de desarrollo tendrán que ir sujetos a estos lineamientos que están establecidos en estos instrumentos de política ambiental. El otro refiere al ordenamiento ecológico del territorio, que se refiere al análisis por región, por estado, que evidentemente en este caso nos toca a nosotros, Sinaloa, hacer un estudio pormenorizado de lo que tenemos, cómo estamos, cómo funcionamos y qué es lo que debemos de hacer para que el uso de los recursos tenga un servicio permanente y un servicio eficiente que nos satisfaga las necesidades que requerimos como humanos y que también con esto traiga consigo su propia preservación para generaciones futuras. En estos tenemos que ver cómo se protege, cómo se aprovechan, cómo se restauran los componentes ambientales a efectos que tengan su funcionamiento de manera permanente. Otros son instrumentos económicos que tienen que ver más bien con la producción o con la productividad, sobre todo de carácter industrial,
que es cuando las propias empresas o industrias desarrollan procesos productivos de menor impacto, es decir, de disminución sobre todo de emisiones de contaminantes y de emisiones de residuales que puedan tener consigo una futura alteración del sistema natural. Esos están considerados como beneficios económicos o consideraciones desde el punto de vista de los impuestos, por ejemplo, de mejora en condiciones de apoyo a los métodos que tiene de trabajo, que significa para esto la mejora de condiciones de vida para los trabajadores. Y esto es una cuestión muy importante para ellos. El otro es la evaluación del impacto ambiental, que luego discutiremos en un momento de esto específicamente, pero que es el procedimiento mediante el cual cualquier obra o actividad a desarrollar tendrá que hacerse un estudio pormenorizado de las condiciones ambientales en el sitio seleccionado para desarrollar ese proyecto y del cual tendrá que ser de aprobación por el gobierno a efecto de permitir o no, o condicionar o no el desarrollo de este proyecto que debe de hacerse antes de que esto inicie para poder considerarse. Eso es una evaluación de impacto ambiental que se especifica como una manifestación de impacto ambiental que entrega el promovente a la federación para su análisis, para su aprobación o en su caso rechazo. Lo otro componente, instrumento importante para esto es las normas oficiales mexicanas, que son aspectos que tienen desde el punto de vista cuantitativo la manera de cómo medir las emisiones de las fuentes de contaminación o las fuentes de materias residuales que se generan en cualquier proceso productivo e incluso en desarrollos urbanos, como que tiene que ver niveles de contaminación de aguas residuales, los niveles de contaminación del aire y demás, las emisiones de los vehículos, que se asocia esto evidentemente hacia dónde van y desembocan o hacia dónde se depositan. En este caso, la atmósfera, en este caso, los cuerpos de agua y demás, que son los que reciben prácticamente los residuales que se generan, sobre todo los sistemas urbanos y que tienen estos industrializados de mayor medida. Otro es la autorregulación y auditorías ambientales, donde las empresas tienen que ver con una autoevaluación de cómo están funcionando desde el punto de vista de la maquinaria, del personal, de los procesos, para disminuir, mitigar o, en su caso, evitar emisiones contaminantes y eficiencia en la producción de estos para mejorar su sistema productivo. Y lo otro que es muy importante, que es la investigación y educación ecológica, que está asociado con la formación de gente en la parte de la investigación, en la parte de la formación de gente interesada en mejorar procesos, eficientar sistemas de producción, eficientar al personal que labora en las diferentes industrias, a mejorar o a perfeccionar los sistemas tecnificados para el tratamiento de fuentes contaminantes o de fuentes de contaminación, para el tratamiento de aguas residuales y demás consideraciones que son importantes para lo que es la formación de las nuevas generaciones que a futuro tendrán que ser responsables de mejorar de disminuir las condiciones de las emisiones contaminantes y evidentemente la eficiencia de los servicios ambientales de los componentes de la naturaleza. Gracias a todas las personas que se quedaron a sintonizar un programa más como cada viernes. Le agradezco al doctor Roldán, el doctor René Llanes y el doctor Leonardo Ayala. Hasta la próxima.